En este video vamos a hacer programas sencillos. Vamos a hacer los mismos programas que hicimos en PCInt, pero ahora utilizando eh, el lenguaje JavaScript, y pues vamos a utilizar el editor de texto Visual Studio Code. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un programa sencillo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer este, que es un programa en el cual se le pide al usuario que digite un valor de una variable, y luego el programa le va a decir cuál fue la variable que el usuario digitó. Entonces podemos apoyarnos aquí el diagrama de flujo que nos genera PCInt. Entonces vemos que el inicio del programa, entonces se define primero la variable, luego se le pide al usuario que ingrese el valor. Entonces miren aquí una salida de pantalla, aquí el usuario digita el valor y luego va a mostrar el valor de que digitó el usuario. Entonces, ¿cómo hacemos esto mismo que hicimos acá con PCInt, en el cual pues nos sale una consola y nos pide el valor de la variable? Entonces digamos yo meto 5 y me va a decir el valor de la variable es A, es 5. Entonces eso se hace de la siguiente manera. Voy a cerrar esto acá y vamos a ir al programa que se llama Visual Studio Code, que es nuestro editor de código. Entonces este editor de código nos va a servir para hacer nuestros programas en JavaScript y luego probarlos en una página web. Para ello entonces vamos a ir a File, Archivo, le vamos a dar New File y acá entonces tengo el archivo donde voy a trabajar. Por defecto él me genera un archivo .txt, un archivo de texto. Entonces ojo con esto, precaución ahí, cuando vayan a guardarlo tengan en cuenta lo siguiente. Entonces miren, ya lo generaron, ¿cierto? Ahora tienen que ir a File, guardar como o Save As, y van a escoger la carpeta donde lo van a guardar. Entonces yo tengo una carpeta acá que se llama programación básica y hice una carpeta llamada códigos JS, o sea códigos JavaScript, y aquí le voy a poner el nombre. Entonces miren, hay varias maneras, pueden escoger aquí el tipo de extensión. Entonces como se dan cuenta, el editor de texto Visual Studio Code puede trabajar con muchos lenguajes de programación. Entonces vamos a hacerlo fácil. Entonces vamos a poner el nombre. Entonces le voy a poner voy a llamar este programa mostrar variable punto, entonces ojo con esto, punto JS. Entonces pilas, colocan el nombre punto .js, eso es para JavaScript, le dan guardar y ya miren que aparece el logo de JavaScript. Eso nos va a servir para que nosotros podamos escribir un programa basado en ese lenguaje, y nos va a mostrar la sintaxis y los errores que tengamos. Miren que aquí aparece una X y una advertencia. Esto es para cuando se generan errores. Entonces siempre que escribamos el código, fijémonos qué errores pueden llegar a salir. Voy a guiarme de este diagrama de flujo. Entonces por ejemplo aquí nos dice que definir A como entero. Entonces como les comentaba en el video pasado, JavaScript trabaja son variables tipo numéricas. Entonces dentro de las numéricas van a estar los tipos entero y los tipos float o con decimal. Y entonces también tiene variables tipo string, que son cadenas de texto. Entonces esas también las vamos a manejar ahí. Entonces como todas las vamos a definir como var, y dependiendo del valor que nosotros metamos es lo que va a mostrar. Entonces lo primero es definir variables. Entonces vamos a colocar una variable llamada variable a, var a, sencillamente, y dependiendo del valor que le metamos a esa variable a nos va a salir algo. Listo, entonces ahí puse una variable a. Ahora ya que definí la variable a, entonces me dice un mensaje que por favor ingrese el valor de la variable a. ¿Cómo lo hago en este lenguaje? En este programa tengo que escribir prompt, escribo aquí el mensaje, le coloco aquí un punto y coma y voy a colocar ahí el mensaje que dice
eh, escriba el valor de la variable a, dos puntos. Otra cosa que les quiero enseñar es esta, miren. Si ustedes colocan aquí doble diagonal, esa es el comentario. Entonces aquí, por ejemplo, definimos variable. Bueno, entonces ahí quedó definida la variable a. Entonces lo que vamos a hacer es probar lo que llevamos de código. Para ello vamos a copiar, entonces vamos a darle control, seleccionar, y le vamos a dar control C, y nos vamos a ir al navegador, a Google Chrome, y en el navegador entonces pues les recomiendo que escriban acá about dos puntos blank. Ya tenemos nuestra hoja en blanco, entonces ahí sobre cualquier parte de aquí de esta área vamos a darle botón derecho del mouse y le vamos a dar inspeccionar. Vamos a ir donde dice consola y vamos a darle pegar, botón derecho del mouse, pegar, y miren, ahí nos pegó el código, lo que llamamos de código. Entonces presiono enter y acá me dice escriba el valor de la variable a. Entonces por ejemplo coloco un valor 5. Entonces miren que acá quedó ese valor, pero no quedó asignado a nada. Entonces vamos a borrar acá, entonces le dan clear console, borrar consola, y vamos aquí en el Visual Studio Code vamos a hacer algo. Este valor de a se lo vamos a asignar a a. Entonces ¿cómo lo hacemos? Colocamos a dos puntos. De esa manera nos va a quedar muy similar a lo que está sucediendo aquí en PCInt, donde se le pide al usuario, primero se coloca un mensaje diciéndole al usuario que escriba el valor de la variable a, y con esta función que tiene PCInt leemos el valor de a y se lo asignamos, o sea, lo que meta el usuario en teclado se lo vamos a asignar a a. ¿Cómo lo hacemos aquí en JavaScript? Para hacerlo en JavaScript vamos a utilizar este que dice prompt, esta función prompt. Entonces lo que va a hacer prompt es que escribe el mensaje en pantalla, y a la vez miren que él genera como una ventana donde está el espacio para meter el valor. Entonces vamos a ensayarlo. Entonces lo seleccionamos, control C, vamos al navegador, busquemos aquí el Google Chrome, y acá en la consola vamos a pegar y vamos a darle enter. Entonces miren que ahí me aparece esta ventana que les decía, ese es el famoso prompt. Entonces aquí dice escribe el valor de la variable a. Entonces voy a poner un valor 67, y miren que aquí me generó el valor. Ahora les voy a mostrar algo. Si yo coloco type of, recuerden que ese type of es para saber qué tipo de datos estoy metiendo. Entonces por ejemplo a, y me va a decir que es un string. Entonces recordemos que string es cadena de texto, pero dependiendo de lo que uno quiera hacer, entonces hay que cambiar eso, porque si uno quiere hacer digamos cálculos, pues un tipo texto podría llegar a tener inconvenientes. Entonces es mejor garantizar de que sea un número. Listo. Entonces ya en el siguiente ejemplo les voy a mostrar cómo convertir este valor que el JavaScript por defecto lo toma como si fuera un número, como un texto, perdón. Luego lo vamos a convertir a un número. Entonces borremos lo que llevamos aquí de programa y volvemos aquí al Visual Studio Code. Entonces volvemos al Visual Studio Code y vamos a poner lo siguiente. Entonces ya guardamos la variable a. Entonces si nos guiamos por el diagrama de flujo, entonces nosotros hicimos esto de acá, ya definimos y ya metimos un valor, ya mostramos un valor en pantalla, un mensaje en pantalla, metimos un valor por el teclado, y ahora nos toca escribir esto. El valor de la variable es tal. Bueno, entonces para poder escribir en pantalla, en visual, en JavaScript, vamos a usar, hay dos métodos, el console log y otro que se llama digital, perdón, es document write. Entonces
voy a hacer uso primero de document write, entonces voy a escribir document. Entonces miren, otra ventaja de utilizar este editor de texto es que él nos va sugiriendo la sintaxis, o sea, cómo tenemos que escribir el código. Entonces aquí tenemos este método que es write, document write, y entre paréntesis vamos a escribir el mensaje. Entonces voy a escribir el valor de la variable a es, dejo un espacio, y en PCInt hacemos algo que se llama concatenación, que es unir una cadena de texto con el valor de la variable. Entonces aquí lo hacemos con una coma. Aquí en JavaScript lo vamos a hacer con el signo más. Entonces coloco el signo más y voy a colocar mi variable es a. Listo, entonces ahí ya con eso puedo. ¿Cómo se guarda acá? De una vez les explico. Entonces archivo, guardar, listo. Entonces archivo, save, o también, o sea, file, save, o también pueden presionar control S. Entonces bueno, ahora van a copiar este código, lo van a copiar, control C, y van a ir aquí al navegador, y acá en la consola que ya tenemos previamente abierta vamos a escribir, vamos a pegar esto de acá, y miren cómo va a funcionar. Escriba el valor de la variable a. Entonces mi variable, por ejemplo, es 36. Entonces aquí escribe el valor de la variable a es 36. Entonces démosle acá para hacer otra forma, para mostrarles aquí otra forma. Ahora miren, ustedes también, por ejemplo, si están haciendo pruebas, pueden comentar el código, y recuerden que cuando uno lo comenta, entonces eso no lo toma digamos el programa, que en este caso es el editor de texto, no lo va a tener en cuenta. Entonces con eso uno puede hacer pruebas. Digamos, quiero verificar, quiero probar con algún código, alguna línea de código, entonces puedo comentar una que no voy a usar por el momento y intentar con otra. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer una forma diferente de escribir el mensaje, y es console log, listo, y acá voy a escribir el mensaje. Entonces voy a copiar esto de acá igualito, voy a copiar esto igualito y le doy control C. Entonces miren, control C y control V. Ahora le dan control S y pueden guardar. Miren, entonces ahí quedó, si ven que desapareció el círculo. Ahora copiamos todo esto y vamos al navegador y pegamos. Le doy enter y acá me salió un error. Ya, es que miren, me quedaron las comillas acá y el mensaje por fuera. Entonces voy a corregir eso acá. Y miren, aquí está el error. Entonces lo que les digo, fíjense acá, aquí les muestra los errores. Entonces ese es el error. Entonces bueno, acá voy a cortar esto, pegar, y aquí por ejemplo me sobró una comilla. No, me sobró una comilla, fue acá. Entonces queda el valor de la variable a es, y sale, le dejé un espacio y después hago la concatenación. Miren que ya no me aparecen errores. Entonces le doy control S, miren que aquí aparece un círculo. Le doy control S y desaparece el círculo, quiere decir que ya están guardados los cambios. Ahora sí, copio y borremos acá la consola, pego. Entonces me dice el valor de la variable a es, entonces voy a colocar 456, y ahora miren que el mensaje sale acá porque es console log. Los mensajes de console salen acá dentro de la consola, no como en el document write que escribe en el texto, como en la pantalla de lo que es la página web. Entonces aquí aparece el valor de la variable a es 456. Entonces ahí está funcionando el programa tal cual como funcionaba en PCInt. Ahora trajemos otro programa que hicimos en PCInt. En este caso sería
el programa de el área del círculo. En el área del círculo, nosotros, ¿qué hicimos? Definimos el radio y luego definimos la variable de salida, que es el área. Escribimos un mensaje en pantalla pidiendo al usuario que digitara el radio, y luego el valor que digita el usuario se lo asignamos a R e hicimos la fórmula matemática y luego escribimos el valor. Entonces miremos el diagrama de flujo y vamos a traducir ese diagrama de flujo en el programa que vamos a hacer con JavaScript usando Visual Studio Code. Entonces, lo primero es definir el radio como real. Entonces recordemos que en JavaScript los números reales, enteros, con decimal, todos esos números él los guarda como una variable numérica. Entonces, y todo se hace con var. Y de hecho, todo se hace con var, y lo único que va a pasar es que dependiendo del dato que metamos en la variable var, él va a decir es un dato numérico o es un dato tipo cadena de texto. Entonces ya está guardado aquí nuestro programa. Vamos a hacer otro nuevo. Entonces vamos aquí a archivo, nuevo, vamos a ir, recuerden, entonces aquí esto queda como texto. Entonces lo que tienen que hacer luego de darle archivo nuevo es ir a archivo, guardar como, escogen la carpeta donde van a guardar su archivo. Yo lo tengo acá en esta que se llama programación básica, códigos JS. Entonces voy a escribir ahí área círculo.js, importantísimo, .js, guardar. ¿Cómo saben que quedó bien? Porque aparece la JS. Listo. Entonces vamos a hacer nuestro programa. Guiémonos aquí por el diagrama de flujo. Entonces dice definir R como real. Entonces ahí toca es definir la variable R. Entonces vamos a colocar var, coloquémosle radio de una vez, var radio. Listo. Luego el diagrama de flujo dice que definir área como real. También, entonces recuerden que aquí en JavaScript uno define primero le coloca el nombre, entonces ahí las definimos, y luego dependiendo del tipo de dato que se le guarda a esa variable, él va a adoptar si es una variable tipo numérica o variable de tipo cadena de texto o lógica, etcétera. Ya tenemos definidas nuestras variables, y el diagrama nos dice que entonces aquí pide el valor de la variable y que el usuario meta ese valor. Aquí recuerden que nosotros lo trabajamos con prompt. Entonces vamos a colocar que radio sea igual a prompt, mira aquí sale prompt, y entre paréntesis vamos a escribir el mensaje. Entonces, por favor digite, o por favor escriba el radio del círculo. Listo. Control S y vamos a ensayar el código para mostrarles algo a ustedes. Entonces voy a ir acá, borro lo que habíamos hecho antes, y acá control B y le doy enter. Entonces aquí me aparece, por favor escriba el radio del círculo. Voy a meter 56. Entonces miren que ahí quedó ese valor. Ahora, si yo coloco type of radio, miren que me aparece que es una cadena de texto. Entonces la cuestión es que yo luego voy a tener que multiplicar este valor de radio por el número pi. O sea, de hecho, tengo que multiplicar radio por pi. Entonces voy a tener problemas, porque miren aquí r por pi es igual al área. Entonces, ¿cómo corrijo eso? Hay varias maneras de hacerlo. Entonces miren, voy a mostrarles una forma de hacerlo. Lo voy a hacer así. Voy a colocar otra vez radio y voy a escribir parse. Entonces miren, está parse float. Lo que hace es que toma un número que está como cadena de texto y lo convierte en decimal. Y parse int toma un número que esté como cadena de texto
y lo convierte a un número entero. Entonces voy a utilizar parse float y voy a colocar parse float radio. Entonces, ¿qué hice ahí? Voy a colocar aquí un comentario. Entonces aquí convierto un tipo de dato string a un tipo de dato numérico. ¿Listo? Entonces voy a bueno, primero guardo acá, control S, y voy a copiar esto y lo voy a ejecutar. Entonces limpio la consola, limpio esto acá, voy a darle control B y miren, voy a hacer un poquito más grande la consola, le doy enter y ahí me pide por favor escribir el radio del círculo. Voy a escribir 45.34. Entonces miren que ya no me sale con comillas, eso quiere decir que ya no es un tipo de dato string. Entonces coloco ahora type of radio y me dice que es un número. Entonces para eso es esta función que se llama parse. Parse int me convierte a entero y parse float me convierte a un número que maneja decimales. Listo, ya teniendo esto me guío acá por mi diagrama de flujo y acá me dice que ya se hace el cálculo. Entonces voy a volver aquí al editor de Visual Studio Code y voy a escribir área es igual a radio por, entonces miren el pi, lo que yo les decía, el pi se suele manejar como una constante. Entonces en el programa aquí, en el lenguaje de JavaScript, ustedes lo van a encontrar como mat. Entonces colocan mat punto pi. Miren que aquí aparecen varias funciones matemáticas, logaritmo, logaritmo 10, para colocar signo, para función seno. Entonces voy a colocar mat pi. Entonces aquí me aparece, miren, punto y coma, y listo, ahí ya me halló el área. Ahora el diagrama de flujo me dice que al final tengo que escribir a qué equivale esa área. Entonces ya usamos unos métodos, entonces voy a volverlos a usar. Entonces voy a colocar document punto write y voy a escribir el mensaje. Entonces voy a colocar acá el área del círculo es igual a, dejo un espacio y aquí recuerden que hago concatenación. Entonces voy a colocar el signo más y aquí coloco área, muy similar a lo que hacíamos acá. Entonces colocar el mensaje y aquí la concatenación la hacía con una coma, aquí lo voy a hacer con el signo más, control S, y voy a copiar esto de acá, control S, control C, perdón, y borremos aquí lo que teníamos. Entonces le decimos limpiar consola, borramos acá y vamos a pegar entonces el código y lo ejecutamos. Entonces ahí dice por favor escriba el radio del círculo. Entonces vamos a escribir el radio del círculo, coloquémosle 34.3, presionamos enter y aquí me aparece el área del círculo es igual a 3696.05. Entonces esta es la forma de trabajar con JavaScript de una manera muy similar a lo que aprendimos con PCInt. Entonces para que ustedes lo ensayen en sus casas.